el día de hoy presentar ponencia ante esta comisión primera al proyecto de ley de acto legislativo, mediante el cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas en poder del Estado. Este es el acto legislativo, el proyecto de acto legislativo número 4, y en el desarrollo del análisis que hemos tenido, nos pareció pertinente entrar a revisar, señor ministro, y quiero iniciar mi ponencia con este tema, informarle a la comisión primera, pero también informarle al país la preocupación que teníamos con el proyecto radicado por el gobierno. Un proyecto que, si bien es cierto, tiene un artículo, ese artículo abarca la prohibición del paramilitarismo, no desarrolla, diríamos nosotros, en toda la extensión legal, no solamente la ubicación en el acto legislativo como tipo, la prohibición del paramilitarismo, sino también el desarrollo desde el punto de vista penal, y además de esto desde el punto de vista disciplinario y las sanciones desde el punto de vista fiscal que requiere en tratándose de funcionarios públicos que se van comprometidos con estas actividades. Es así como modifiqué en esa parte la ponencia presentada por el gobierno, porque nos parecía que se quedaba únicamente enmarcado en la tesis de prohibición del paramilitarismo, sin que ello significase la prohibición no solamente para particulares, sino también para agentes del Estado como tal y miembros de la fuerza pública, y en ese contexto nos parece que esos verbos en una constitución política deben quedar absolutamente definidos a efectos que en el desarrollo de las normas que vayan a complementar o vayan a desarrollar acá en las barras hay mucha bulla, presidente, la bulla, yo les pido un favor que nos ayuden las barras y en esta parte de acá, presidente, porque de verdad que es muy complicado así. Entonces, se presentó esa modificación de manera importante, que es una modificación muy pertinente dentro de nuestro punto de vista, a efectos de tenerlas en cuenta. Pero también he presentado en la ponencia un artículo adicional que tiene que ver con la creación de una unidad especial de la Fiscalía General de la Nación que persiga el paramilitarismo, no solamente el Le decía, señor presidente, que he creado, entonces, he adicionado a la ponencia un artículo nuevo que tiene el objetivo de crear al interior de la Fiscalía General de la Nación una unidad especial de investigación con autonomía para avanzar en la investigación y lucha contra el paramilitarismo desde el punto de vista penal, como se quiere. Esos son los dos cambios, tengo que anunciar, señor ministro, que se han hecho. Además, porque esos cambios pues no los he presentado solo porque sea una consideración personal mía, sino porque hacen parte del contenido de los acuerdos, del acuerdo final, a los cuales me quiero referir, y especialmente en el punto 3.4, al cual hacía referencia el señor ministro del Interior, que tiene que ver con el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres contra defensores de derechos humanos en Colombia. Ese texto, que lo traigo del punto 3.4.2, señor ministro, tiene que ver con el Pacto Político Nacional, y voy a leer textualmente lo que dice el acuerdo final en relación a ese tema. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar en la Constitución Política de Colombia la prohibición de la promoción, organización, financiación. Perdón, senador Alexander, mire, yo sí creo que no es sensibilidad del ponente. Yo sí pienso que tenemos que prestar
la atención debida y este mensaje respetuoso, cariñoso, van para todos los presentes esta mañana en la Comisión Primera. No solamente los asesores, sino también los integrantes de la comisión están teniendo reuniones paralelas. Alexander López, senador, hace un esfuerzo enorme por no perder concentración, pero perturba los murmullos y las reuniones paralelas y alternas. Así que si hay temas que atender muy importantes, pues pueden hacerlo en el salón contiguo de esta, o como bien lo sugiere el senador Benedetti, él presidiría y toma las herramientas ya más radicales para controlar el orden en esta comisión. Continúe, senador Alexander López. Entonces le decía, señor presidente de la comisión, que en el acuerdo final, en el punto 342, se estableció como punto del Pacto Político Nacional que el Gobierno Nacional se comprometía a poner en marcha un proceso legislativo para incorporar en la Constitución la prohibición, promoción, organización, financiación, empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para la implementación de esta, diríamos nosotros, de esta postura. Además, la persecución penal, las sanciones administrativas y disciplinarias que se contemplarán como medidas de sometimiento a la justicia, y ese pacto buscará la reconciliación nacional como un mecanismo de no repetición, que es, digamos nosotros, uno de los elementos centrales de la justicia que se requiere, es la no repetición de los hechos que estamos viviendo. Y para eso, en el mismo acuerdo final, se determinó en el punto 3.44 que se crearía una unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones de conductas criminales responsables de homicidios, masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra personas que participen en la implementación de los acuerdos o la construcción de la paz, incluyendo organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y redes de apoyo. Lo que quiero explicar, o lo que quería explicar aquí, es que la ponencia que he presentado se enmarca única y exclusivamente en el cumplimiento de lo que establece el acuerdo final, de ahí que haya llevado al artículo que ha presentado el gobierno la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad fiscal cuando se trate de agentes del Estado, pero ir más allá también, y es que no solamente se le dé el tipo penal en el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico, sino que además de esto avancemos también desde el punto de vista operativo, y es que la Fiscalía tenga una unidad especial de investigación y de lucha contra el paramilitarismo, que creo que esos serían como los cambios a la ponencia o al proyecto presentado por el Gobierno Nacional. Quiero entonces, informándole esto a la comisión, proceder a... Señor, no he hablado con el gobierno ese tema, Benedetti, pero me apliqué estrictamente. Continúe, senador Alexander López. No, una claridad, senador Benedetti, que me permite hacerla. Estas modificaciones, senador Benedetti, las hice porque el gobierno dejó por fuera estos temas y estos asuntos que yo incluí en mi ponencia, que hacen parte del acuerdo final y que a mi juicio son absolutamente necesarios que vayan incluidos en la ponencia. Reitero nuevamente, ¿cuáles son los aspectos? La responsabilidad que tienen agentes del Estado, no solamente desde el punto de vista penal, porque la ponencia del gobierno, el proyecto del gobierno solamente va hasta allí, y la ponencia mía va no solamente a los temas penales, sino a los temas disciplinarios y fiscales, a efectos, como lo dije, de que se presente la acción de no repetición. Y el otro tema, que está en el punto 3.44 del acuerdo final, tiene que ver con la creación de esta unidad de investigación o de lucha contra el paramilitarismo en la Fiscalía General de la Nación. O sea, esa claridad la hago, senador Benedetti, usted me permite hacerla, porque eso es lo que está en el acuerdo final establecido. Senador Alexander, discúlpeme, una interpelación que concede la mesa directiva para el senador Benedetti. Gracias, doctor, señor presidente. No, mire, es que pues yo estoy de acuerdo con lo que usted está proponiendo, y ahora con el tema de la sentencia de la Corte del Fast Track, pues usted no necesita aval, pero sí quería saber cuál es la posición del gobierno. El doctor Roosevelt me acaba de pasar por escrito algo que está proponiendo el gobierno, pero yo estaría más de acuerdo con usted que con lo que está presentando el gobierno.
La única duda que yo tengo, para que quede bien, es que como el gobierno presenta este proyecto de acto legislativo, lo presenta con un título y usted le añade un artículo muy importante que tiene que ver con los acuerdos, usted debería también hacer dentro del pliego de modificaciones un cambio al título para que tenga una unidad de materia. Esa es la duda que tengo, en el sentido de que si usted piensa hacer pues ya lo hizo, pues de alguna u otra forma, usted tiene que, ¿cómo sería?, complementar, matizar o armonizar el título con ese artículo nuevo que está proponiendo de crear una unidad investigativa de la Fiscalía, que le repito, lo voy a acompañar en ese artículo que usted hace en el pliego de modificaciones, pero el artículo, le repito, es una duda, no le estoy señalando que tenga que ser así, que tenga que cambiarse, pero créame que va a tener problemas más adelante, tanto en el debate como posiblemente una demanda de nulidad, en que debe tener armonía una cosa con la otra, señor senador. Esa es la interpelación, que es una duda, insisto. Continúe, senador Alexander López. Muchas gracias, senador Benedetti. No, senador Benedetti, justamente era eso. Justamente era cuando presenté la proposición de aplazamiento del debate, buscaba encontrar un mayor consenso, si se pudiese con el gobierno en su momento, pues lo hubiese querido, también con el fiscal general de la Nación, también con voces de paz, cierto, que están acompañando esta, diríamos nosotros, acompañando esta discusión que se tiene aquí en el Congreso. No se pudo darle, digamos, nosotros el aplazamiento, entonces vamos a continuar, y obviamente si hay que hacerle los ajustes que se requieran, pues la comisión primera tiene que obviamente dar el debate y la discusión necesaria para eso. Entonces, ¿por qué es necesario que se avance en definir en nuestra Constitución y definir en nuestro ordenamiento legal la prohibición del paramilitarismo? Hay unos antecedentes muy complejos y unos antecedentes que desde el mismo Estado muestran cómo el mismo Estado colombiano auspició el crecimiento, la creación, la financiación y el desarrollo y la actuación del paramilitarismo en este país. Desde el año de 1962, pues para no remitirnos a otras épocas, se tiene conocimiento de cómo en medio del Frente Nacional se tenía el concepto de defensa o de seguridad nacional, y se estableció en el ordenamiento castrense de las fuerzas militares establecer un sistema de autodefensa de la población civil como un mecanismo de defensa de la población, y esto inclusive hay un registro que se tiene del Batallón de Artillería número 6 Tenerife, creado en 1962. Es una locura esto, man. ¿Sí? Que determinaba ese organismo castrense, ese batallón del ejército, que se debía organizar la población civil en un área homogénea para que fuese capaz de neutralizar la acción de los violentos durante un tiempo limitado mientras llegaba el ejército a copar las zonas. O sea, desde el mismo Ejército Nacional, en la teoría de la seguridad nacional, se estableció la posibilidad de armar a los civiles como organizaciones de autodefensa para salir a contrarrestar, entre comillas, las acciones, diríamos nosotros, de los criminales, que en su momento no eran ninguna acciones de criminales, sino que eran discusiones políticas que se daban en ese momento muy zanjadas en el momento político del país. O sea, estos antecedentes los quiero traer porque hay que tener en cuenta que el paramilitarismo o el tema de las autodefensas ha sido auspiciado y ha sido creado y promovido, financiado, como lo reitero, en muchas de las ocasiones del mismo Estado, y es justamente el debate que nosotros queremos traer. En el año de 1998, porque a esto le van a salir, diríamos nosotros, diversos cuestionamientos de diversos sectores, Naciones Unidas presentó un documento muy importante. La alta comisionada de Derechos Humanos
dijo lo siguiente: dentro del marco de la defensa y la promoción de los derechos humanos, los miembros de las Fuerzas Armadas dotaron de armamento, entrenaron y prestaron apoyo logístico a estos grupos de autodefensas para apoyar en las zonas de conflicto a la fuerza pública, y además para que algunas personas que venían siendo amenazadas en sus intereses vieran con buenos ojos la creación de autodefensas y apoyaron en este caso las actividades que desarrollaron estos grupos de autodefensas. Y describe Naciones Unidas en este informe que en 1969 las juntas de autodefensa fueron definidas de la siguiente manera. Primero, las juntas de autodefensa son una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado en las zonas de combate y que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que amenacen el área y pueden operar en coordinación con tropas o en acciones de combate. Dijo también Naciones Unidas que estas juntas de autodefensa se podían organizar en áreas en donde no se han presentado problemas de violencia para prevenir la expansión y la formación de grupos armados o donde se hayan destruido movimientos insurgentes para darle la capacidad a la misma población civil y rechazarlos en caso de que se volviese a presentar. Este punto 2 de ese informe de Naciones Unidas parece que nos estuviese refrescando la memoria de 1969 a lo que está pasando hoy en Colombia. Justamente en las zonas donde las FARC operaban militarmente y que dejaron producto del acuerdo con el gobierno nacional, esas zonas ya fueron retomadas nuevamente por grupos de autodefensas o grupos paramilitares o como Clan del Golfo, bueno, como le quieran denominar, y es lo que justamente mencionaba en su momento Naciones Unidas. Pero también encontró Naciones Unidas que esas organizaciones de juntas de autodefensa se deben hacer con individuos escogidos en áreas donde se tiene absoluta certeza de que no se presentarán problemas mayores con el entrenamiento y la entrega de armamentos. Y cuarto, una red de juntas de autodefensa serán controladas por un mando militar que representa un instrumento poderoso para la defensa de la nación contra ataques exteriores o interiores, y su organización debe por lo tanto estar bajo la dependencia militar en todo momento. Así que no se nos haga raro ni nos escandalicemos del fenómeno y la expansión paramilitar en este país, que proviene desde los años 60 y en donde ya Naciones Unidas registraba este fenómeno como un hecho violatorio de los derechos humanos en este país. En esa época, estos grupos de autodefensas se autodenominaron los escopeteros, las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá, el MAS o Muerte a Secuestradores, que según sentencias judiciales en su momento, pues determinaron que estos grupos fueron impulsados por batallones del ejército, autoridades civiles, ganaderos, comerciantes, que en su momento eran afectados por extorsiones, secuestros de la guerrilla, y que obviamente había también en la creación de estas autodefensas una vinculación directa del narcotráfico, que posteriormente se convirtió esto en grupos élites que gracias al apoyo de las fuerzas militares se convirtieron en los famosos grupos ilegales que dieron origen pues a todo este fenómeno que ha evolucionado como movimientos autodefensas. En los años 80 estos grupos actuaron con mayor, diríamos nosotros, contenido político. Ya en los años 60 y 70 se encontraba que esta creación de estos grupos de autodefensas, acompañados por el Ejército Nacional, insisto, en la teoría de la seguridad nacional, pues ya desarrollaron un tipo de ideología y avanzaron ya más allá de la lucha contra insurgente. Y dijeron, no, la lucha ya no solamente es contra insurgente, ya que eso tiene que tener un carácter político, y es así como en los años 80 se evidencia ya toda la barbarie y la tragedia que vivió la Unión Patriótica, donde fue prácticamente exterminada, porque en el concepto y en el criterio de la lucha contra insurgente, la Unión Patriótica hacía parte de la estrategia de las FARC según la denominación de estas autodefensas, y se presentó el exterminio de la Unión Patriótica. Inclusive esto está ligado, como lo decimos nosotros en la presentación,
en el testimonio, en la versión libre que rindió Eder Velosa alias HH ante los fiscales de Justicia y Paz en el año de 2008, pues en esta estrategia contrainsurgente. Ya en los años 90, este tema de las autodefensas evolucionó un poco, o este tema del paramilitarismo, y evoluciona ya en una lógica que fue creada inclusive en un marco legal que fue expedido por el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada en el decreto 356 del 11 de febrero del 94, y es donde se expide la resolución 368 del 95 que dio lugar o dio vida a las famosas organizaciones de cooperativas de seguridad conocidas como Convivir. Así que esto fue evolucionando, y más adelante, desde el mismo Estado, en los años 90, se le da vida pues, a través del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada a otra forma de organización de estos grupos ilegales, y se les dio la denominación de Convivir como una forma, diríamos nosotros, de autodefensa y un mecanismo pues para legitimar desde el punto de vista del Estado la operación de estos grupos. Esta creación de estas cooperativas de seguridad privada coincidió con el proceso de reorganización del paramilitarismo que condujo el nacimiento de estas Convivir a la creación de las autodefensas de Córdoba, de Urabá en 1994 y las Autodefensas Unidas de Colombia en el año de 1997, que fueron como la cabeza y la estructura de lo que ha sido el desarrollo del paramilitarismo en este país, obviamente con el auspicio, como lo hemos dicho, y con la caracterización y la participación de miembros de la fuerza pública y en muchos de los casos comerciantes y otros actores que han participado en el desarrollo de esta expansión paramilitar en el país. A ese respecto, por ejemplo, y a propósito de los acuerdos de Santa Fe de Ralito, y a propósito de las decisiones que se tomaron en Justicia y Paz, el Tribunal Superior de Medellín generó una tesis muy importante que fue la que se aplicó en todo el país a la hora de juzgar el fenómeno del paramilitarismo en este país. Y dijo entonces, en ese momento, este Tribunal Superior de Medellín, que la estrategia del Estado y las fuerzas militares dirigida a fomentar y crear las Convivir, a través de las cuales se vinculaba a civiles en el conflicto armado, era el desarrollo de los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte, con la presencia y articulación del narcotráfico con dichos grupos y el apoyo que les brindaban ganaderos, comerciantes y otros sectores privados a la existencia de grupos de justicia privada creados por estos en Córdoba, y la adopción e implementación de un modelo que se había desarrollado en el Magdalena Medio, que van a construir los pilares sobre los cuales se crearon y se desarrollaron las autodefensas campesinas de Córdoba y de Urabá. ¿Por qué quería traer este texto de manera puntual? Porque en Justicia y Paz lo que encontraron los jueces de Justicia y Paz era que efectivamente desde el mismo Estado se había mantenido la postura que se había tenido en los años 60 de desarrollar ya en los 90 la dinámica de expansión y crecimiento del fenómeno paramilitar, ya no fenómeno de autodefensa, sino desarrollado ya en el fenómeno de cooperativas que se denominaron Convivir, y que eso no tiene otra palabra distinta que se desarrolló posteriormente en la expansión y en el fortalecimiento del fenómeno paramilitar en este país. Muchos dirían, y en la discusión que tuvimos en su momento cuando estábamos revisando esta ponencia, que qué sentido tenía que se llevara al rango constitucional la prohibición del fenómeno del paramilitarismo en este país. Pues eso es absolutamente pertinente. Pues es absolutamente pertinente que ese tema no solamente se lleve al rango constitucional, sino que se desarrolle como tipos penales y también en nuestro ordenamiento disciplinario y fiscal, a efectos de que se estirpe y a efectos de que se saque desde la estructura del Estado este desarrollo paramilitar, este desarrollo de autodefensas de Convivir que ha sido gestado desde el propio Estado. Eso es lo que
ha contraído pues o ha conllevado a que esta discusión se presente en el marco de los acuerdos de La Habana. De la misma manera, ese tribunal de Medellín dijo que el desarrollo y la expansión de las convivir y las estructuras paramilitares marcó un momento importante en el país, no solo en términos de seguridad, vigilancia y control social, sino que además se desarrolló un escenario de militarización de la sociedad en función de que todo se valía a efectos de acabar y exterminar la insurgencia en este país, y por consiguiente esos grupos combinaban la formación de frentes de seguridad nacional con acciones de tipo comando sicarial contra los blancos de sus ataques, que eran dirigentes políticos de izquierda, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles y demás sectores de la población civil. Este subrayado que acabo de terminar es parte de las sentencias o parte de las decisiones que tomaron en su momento los tribunales de justicia y paz, que llegaron a esa conclusión: que la organización de estos grupos paramilitares, de estos grupos de autodefensas, tenía un objetivo político central, y era eliminar a dirigentes políticos de izquierda, a dirigentes sindicales, a dirigentes estudiantiles, a organizaciones sociales y a sectores de la población civil que eran, entre comillas, como lo decía la lógica de la lucha contra insurgente, afines a la lucha a la insurgencia, perdón. Así que estos textos que son traídos a esta discusión determinaron que todo lo que se vivió en los años 90 y posteriormente el desarrollo del paramilitarismo después del año 2000 obedecía a la lógica de la lucha contra insurgente. De ahí que hayan muerto en los últimos 20 años más de 6.000 dirigentes, hoy han sido asesinados más de 6.000 dirigentes sindicales, más de 10.000 dirigentes sociales y un grupo indeterminado de dirigentes políticos que cayeron bajo la lógica de la lucha contra insurgente, y obviamente todo el legado de desapariciones, todo el legado de desplazamientos que se ocurrieron a partir de esta lucha contra insurgente. Yo creo que el país... Senador Benedetti, senador Rubén. Yo creo que el país recuerda esas oscuras noches, esos oscuros momentos de barbaries, de masacres, de descuartizamientos y de terror que vivieron muchos colombianos y colombianas en muchos territorios. Eso es plenamente descrito en cada una de las sentencias que en Justicia y Paz a las cuales me estoy refiriendo. Todos estos antecedentes, que son muy rápidos porque podría quedarme en muchos de los hechos que fueron probados en Justicia y Paz, pero también en la justicia ordinaria y que hoy se están probando, son hechos que demuestran el proceso de formación, expansión y operación de estructuras paramilitares cuya mayor extensión e intensidad tuvo lugar en los años 97 a los años 2004, y que efectivamente contó con la financiación, apoyo, tolerancia y legitimación de grupos económicos, de sectores políticos e institucionales que lo han documentado las distintas sentencias en tribunales de justicia y paz. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hubo, desde la perspectiva de la expansión paramilitar o desde la perspectiva del desarrollo de las autodefensas, desde la estructura misma del Estado y de la dinámica de la realidad social de este país, grupos económicos, grupos políticos, miembros de la fuerza pública, auspiciaron y promocionaron el desarrollo de las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia, pues como lo hemos venido diciendo a lo largo y ancho de esta presentación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006 presentó un informe, pero quise extraer la parte pertinente de ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a todo lo que fue el proceso de justicia y paz, que es muy pertinente traerlo a esta discusión. Y dice lo siguiente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006:
a pesar de haberse completado el ciclo de movilizaciones acordadas con las autodefensas de Colombia, los informes emitidos por la Secretaría General durante el año 2006 dan cuenta de la existencia de grupos vinculados a los bloques de autodefensas que no se plegaron a la desmovilización, el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales e incluso la aparición de nuevos actores armados y el fortalecimiento de algunos existentes en zonas despejadas por grupos desmovilizados. ¿Qué fue lo que dijo entonces ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Dijo que efectivamente, de que aún a pesar de que se dieron los acuerdos con los grupos paramilitares, el fenómeno del paramilitarismo en Colombia no se acabó. Que todo lo contrario, en este informe de 2006 dan cuenta de que el paramilitarismo en Colombia no desapareció producto de los acuerdos que se dieron. En el año 2011... ¿Cuánto tiempo necesita adicional el senador? 10 minutos para el senador Alexander López como ponente. Ha completado 30 en esta intervención. Para el año 2011, el Ministerio de Defensa Nacional emitió una resolución que caracterizó el fenómeno del paramilitarismo como bandas criminales. Por estos tiempos el gobierno se ha aplicado de manera específica a tratar de interrumpir o a tratar de desconocer de que en Colombia el paramilitarismo se acabó. Y es lógico. Con todos estos antecedentes que yo he mencionado, por las sentencias que se han dado por jueces de la República, por las condenas a miembros de la fuerza pública, por las condenas a muchos actores que participaron en el fortalecimiento del paramilitarismo, el gobierno nacional ha venido desarrollando un esfuerzo importante por tratar de explicarle al país y al mundo que el fenómeno paramilitar ya se acabó. Y eso es lo que justamente hoy, la realidad, los hechos que hoy vivimos en este país, demuestran de que efectivamente el fenómeno paramilitar en Colombia no ha terminado. Y que el fenómeno paramilitar persiste. De ahí la importancia de que este punto, de elevar al rango constitucional la prohibición del paramilitarismo, se convierta en una herramienta de obligatorio cumplimiento, no solamente por el Estado colombiano, sino por todos los actores de la sociedad en este país, incluyendo a gremios económicos que, escudándose en la tesis de la seguridad nacional de los años 60, continúan financiando y auspiciando estos grupos de seguridad privada que no tienen otra denominación distinta a grupos paramilitares y autodefensas que aún continúan en esa misma lógica que hemos planteado. Así que es muy importante porque el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional insiste en rechazar esta tesis y este planteamiento. Aquí de manera rápida, por efectos del tiempo, voy a presentar un análisis un poco rápido en estas gráficas que son muy ilustrativas del daño que generó el paramilitarismo solamente en unos 15 años, y es el número de víctimas directas que generó el fenómeno paramilitar: personas ejecutadas, más de 11.000, personas desaparecidas, más de 2.000, personas torturadas. Bueno, aquí presentamos este informe y también presentamos en una gráfica que nos entrega la base de datos de las masacres en el conflicto armado en Colombia, de quienes generaron, desarrollaron las mayores acciones contra la población civil, y justamente son los grupos paramilitares los que se encuentran en el primer orden o el primer nivel de ejecución y violación de los derechos humanos en este país. Posteriormente, las guerrillas, otros grupos al margen de la ley y también miembros de la fuerza pública que participaron en este tipo de procesos. Aquí presentamos una gráfica donde está la evolución de las cifras de civiles y combatientes muertos en el marco del conflicto armado. Allí demostramos cómo son los civiles los que siempre estuvieron en medio de la guerra y del ataque permanente de los grupos paramilitares. Fueron los civiles quienes asumieron todo el rigor de la violencia, y es muy importante ya remitirnos a nuestros días, y de ahí la importancia que generemos en esta discusión, porque en esta comisión y en otras discusiones ya se ha discutido la actualidad. ¿Y a dónde vamos?
Las cifras que tenemos en los últimos 16 meses, honorables senadores y senadoras, dan cuenta de que en Colombia han asesinado en los últimos 16 meses a 156 dirigentes sociales en este país. 156 dirigentes sociales asesinados en este país. La mayoría de estos dirigentes sociales son dirigentes que han respaldado, apoyado el proceso de paz en este país, pero también la mayoría de dirigentes sociales son dirigentes que están en los territorios, especialmente en la zona rural, reclamando su derecho como víctimas y reclamando el derecho de la población a efectos de que este conflicto, que lleva ya más de 60 años, pues definitivamente logre un escenario de reparación, de verdad y de justicia. Así que es muy bien traída la discusión de eliminación del fenómeno paramilitar en este país. Y a mí sí me gustaría, señor ministro, que especialmente en esta discusión de esta reforma constitucional, usted le informe a los colombianos y le informe al país qué posición tiene hoy el gobierno nacional en relación a la existencia o no de los grupos paramilitares. El criterio y la tesis que nosotros tenemos por los hechos que estamos registrando hoy, 156 dirigentes sociales, especialmente de la zona rural, asesinados en el mismo esquema y en el mismo modelo que operó en los años de 1960 como mecanismos de autodefensa, eliminando dirigentes sociales, dirigentes de izquierda, dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, y en esa misma lógica hoy tenemos un balance trágico de 156 dirigentes asesinados en 16 meses. Y en lo que va corrido de este año, han asesinado a 46 líderes sociales en este país hasta el día de hoy. La pregunta que nos hacemos es que si eso no obedece a una estrategia articulada, orquestada, dirigida a acabar y eliminar en la misma lógica de la seguridad nacional de los años 60, donde se crearon las autodefensas, posteriormente las convivir, y en el desarrollo de la nueva definición del paramilitarismo, entonces, ¿qué es eso? Por eso, señor ministro, yo le solicito de manera puntual que fije la posición del gobierno en relación al fenómeno paramilitar, que en nuestro concepto continúa en este país y es el que está desarrollando toda esta política de asesinatos, pero también de copamiento de los territorios que fueron dejados por las FARC, y en donde desafortunadamente, como ya lo dijimos en un debate en esta comisión, el Ejército Nacional no lo copó, no llegó, y que hoy esos grupos paramilitares se tomaron esas zonas, esos territorios que anteriormente eran controlados por las FARC, con quienes se firmó el acuerdo de paz. Y termino con esto, señor presidente. A propósito de esta afirmación que estoy haciendo el día de hoy, el señor defensor del pueblo presentó el siguiente informe. Según la Defensoría del Pueblo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, se han ocurrido 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas, 33 atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Guajira, Meta, Nariño, norte de Santander, Valle del Cauca, justamente en los territorios donde las FARC abandonó estas zonas o dejó estos territorios. O sea, nosotros quisimos traer el mapa pues para hacer la verificación de este tema. Según el defensor del pueblo, una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios o territorios que han sido dejados por las FARC para hacer controladas las economías ilegales que han sido el combustible de la violencia y de la violación de los derechos humanos en Colombia. Este es el informe que presenta entonces la Defensoría del Pueblo. De esta manera, entonces, señor presidente, dejo rendido el informe de ponencia positiva a este proyecto
de acto legislativo, a efectos de que la comisión primera le dé la respectiva discusión y posterior votación con los argumentos que acabo de presentar a efectos de eliminar, de extirpar de nuestra patria, de nuestro Estado, de nuestra realidad social y humana, este fenómeno paramilitar que ha generado tanto dolor y tanto daño, y poder también decirlo de manera puntual, extirpar del Estado un fenómeno que jamás el Estado colombiano debió apoyar, debió auspiciar, financiar y acompañar, como lo han demostrado las distintas sentencias de jueces de la República. De esta manera, señor presidente, dejo presentado el informe de ponencia a efectos de que se inicie la respectiva consideración y discusión y votación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted.